Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Para los que estamos acostumbrados a ver carros por acá y por allá, y para los que tienen su vehículo, saben la importancia que tiene darle mantenimiento a las llantitas, ¿verdad? Hay que echarle aire cada cierto tiempo. Dicen que si uno le echa aire a su llantita y la mantiene en su nivel constantemente, pues hay mucha más durabilidad para la misma llanta, pues está el carro más estable, ¿verdad? Dicen que se ahorra combustible. Vean qué importante, ¿verdad? Que la llanta ande con su aire, que ande bien. Imagínate usted que se ponche la llanta, qué terrible, ¿verdad? ¿Cuántas veces me pasó en la misión? Una vez me pasó, de esas tantas veces, en un charcal que ustedes vieron, ¿verdad? Nos llenamos de lodo hasta la pacotilla. Las pobres monjitas ni se les miraba el pelo, era lodo lo que andaban puesto, ¿verdad? Pero sí me ayudaron a cambiar la llanta. Ustedes saben que si se poncha la llanta, hasta ahí llega, ¿sí o no? No más, sin aire, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hoy precisamente Jesucristo nos invita a
que cada uno de nosotros rindamos culto a Dios, y un culto agradable, no un culto vacío, como una llanta ponchada, un culto sin nada de aire, sino que ese culto que le demos a Dios sea realmente de palabra, pero también de corazón, porque si no, va a ser un culto vacío. A esto nos invita hoy el Señor, es decir, a llenarnos de aire, como dice la oración de entrada: Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, dice, inflámanos con tu amor. ¿Ves? Llénanos de tu amor. Y solo cuando estamos llenos del amor del Señor es cuando vamos a dar el perfil verdadero de un cristiano, y vamos a poder cada uno de nosotros demostrar ante los demás que Cristo está en mi corazón. ¿Y de qué aire me tiene que llenar el Señor? Pues el aire de su palabra. Esa palabra que viene a nosotros. Con eso nos tenemos que llenar. Y una vez que estemos llenos de su palabra, tenemos que ponerla en práctica para dar a conocer a los demás que realmente seguimos a Cristo el Señor. Hemos caminado durante estos domingos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y ya lo dejamos de un lado. A partir de este domingo retomamos nuevamente el Evangelio de Marcos, que es nuestro acompañante de este año. Encontramos a Jesús en su actividad apostólica fuera de Galilea, ubicándolo en su acción y en su ubicación geográfica. Actividad apostólica. Ya anda nuevamente anunciando el reino de su Padre fuera de Galilea. Y es ahí donde sucede lo que nos ha narrado el Santo Evangelio de hoy en su capítulo 7. ¿Qué sucede? Viéndolo bien, el Evangelio lo podemos nosotros meditar en sus dos partes muy importantes. En la primera parte encontramos a Jesús hablándonos sobre las tradiciones judías. Estamos, como dice el Santo Evangelio, fuera de Galilea, y llegan los fariseos y algunos escribas y observan algo, que los discípulos de Jesús están come y no se habían lavado las manos. Imagínese usted, una cuestión de salud, ¿verdad? Pero vean cómo lo toman los fariseos. No se habían lavado las manos. Y entonces la cuestionante de esta primera parte es: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? ¿Por qué? Tienen que cumplir hasta la última tilde de la ley y de la norma. Pero, ¿de dónde viene esta norma que se convierte también en religiosa? Que no dejará de ser para nuestra salud, pero se vuelve también en religiosa para los rabinos de ese tiempo. Y luego, entre paréntesis, el Evangelio nos explica cómo los fariseos, los judíos, no comen sin lavarse las manos antes hasta el codo. Si van al mercado se tienen que volver a lavar, tienen que hacer las abluciones, tienen que purificar las ollas, los vasos, las jarras y todo lo demás. Y por eso la respuesta de Jesús, como dice el dicho, al toro por los cuernos. Porque aquí estamos ya ante un careo, ante una acusación
sus discípulos no guardan la ley. Si no guardan la ley, luego no son discípulos de Moisés. Están en contra de lo que Dios ha revelado. Y por eso Jesús tiene que ser firme en su respuesta. Y comienza con esta expresión durísima: hipócritas. ¿Cómo? Pero si están cumpliendo una norma. Y Dios, Jesucristo, le llama hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así escribió el profeta Isaías. Jesucristo reclama inmediatamente, se ubica en este primer plano en torno a las tradiciones judías. ¿Esto realmente viene de Dios o viene de los hombres? Hay que diferenciar entre los mandamientos divinos, la ley mosaica y las tradiciones. ¿Qué pones primero? Jesucristo está denunciando, acusando a los judíos de una tradición que anula, que echa de un lado los mandamientos de Dios para sustituirlos con los mandamientos humanos. Por eso el Señor dice: ustedes dejan de un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Sustituyen, y eso no está bien. En los versículos que no leemos, del 9 al 13 del capítulo 7, está precisamente la acusación directa, grave que hace Jesús, invocando el Corbán, es decir, invocando una tradición para evadir el cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre, cuidar a papá y mamá. Pues los judíos simple y sencillamente tenían una tradición. Invocaban el Corbán, es decir, invocaban el don ofrecido a Dios. Y porque yo ya ofrecí estos dones a Dios, yo no tengo por qué ayudarle a mis padres. Si eso se lo di a Dios, ¿qué más? Lo tiene Dios. Y con esto anulaban el cuarto mandamiento. Y con esto honran a Dios solo con los labios, pero no con el corazón. No se están inflando de los mandamientos de Dios, sino que están viviendo solo tradiciones humanas. Esto es muy delicado. Y por eso Jesús lo denuncia, lo acusa como algo grave en ese tiempo. En la segunda sección del Evangelio de hoy, en cambio, encontramos a un Jesús que ya no se dirige a los judíos, sino más bien se dirige a toda la gente. Jesús llamó a la gente y quiere que le escuchen y que le entiendan. Nada que entra fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de un corazón desviado, de un corazón que no está inflamado del amor de Dios, de un corazón que tiene dentro de sí solamente su propia humanidad y que no da lugar a que el aire de Dios entre en su corazón. Y por eso fornicaciones, robo. Jesús no se ubica en un plano ritualista. Jesús se ubica más bien en esta segunda sección, en un plano moral, personal. En otras palabras, lo que la conciencia del hombre le está diciendo. La conciencia
lo que está dentro, lo profundo de Dios, de ahí salen tantas cosas malas. No por el hecho de lavarme las manos, ya estoy purificado del corazón. No por el hecho de lavar una olla, ya por dentro yo también estoy purificado. Ojo con eso. Ni tampoco lo que entra a mi cuerpo me hace impuro, sino más bien las desviaciones que llevo dentro y salen, eso sí, me hace impuro, dice el Señor. Por eso, quizás ante el Evangelio de hoy, la pregunta que me viene a la mente es la siguiente. Esta acusación grave que hace Jesucristo a los fariseos, a los judíos en general, es una acusación que estaba en el ambiente, pero que hoy ya desapareció. Ya los cristianos no estamos en ese peligro. Esa es la pregunta que yo me hago. Ya murió esta actitud farisaica y ritualista en nuestra vida cristiana. Ya murió entre los cristianos la religión comercializada, sin entusiasmo, ni generosidad, sin alegría, ni apertura. ¿Esta es una acusación solo para ellos o también lo es para nosotros? Es que si el Evangelio de Marcos lo ha colocado ahí, ese acontecimiento, es por algo. Quizás Marcos lo coloca porque estaba las primeras comunidades en este gran peligro de un culto vacío, de una actitud farisaica, hipócrita, en la que solamente la exterioridad es lo más importante, pero no el corazón. ¿Será que Marcos estaba viviendo esta situación? Y por eso entonces está en el Evangelio, para advertir a esas primeras comunidades de no desviarse de una religión pura y verdadera. Pensemos entonces, fariseos en el tiempo de Jesús, las primeras comunidades en el tiempo de Marcos, y para nosotros, ¿existe todavía ese peligro? ¿Podemos nosotros también honrar a Dios solo del diente al labio, sin dejarnos inflamar por el amor de Dios mediante su palabra? Es la reflexión que tenemos que hacer personalmente y comunitariamente. ¿Hay acaso un culto vacío en el que se honra a Dios con los labios, mientras el corazón está lejos? Un culto vacío en el que se aferra solamente a las tradiciones. Un culto vacío en el que así se ha hecho y así se debe hacer siempre. Sin lugar a la creatividad, sin lugar a la caridad, sin lugar a salir a la calle. El Papa Francisco nos ha dicho que él prefiere a una iglesia herida, sucia, una iglesia que ande puro lodo, por salir a las calles, que una iglesia encerrada y metida, bien limpita, por estar dentro de los templos y no salir a las calles. De esto se trata el Evangelio de hoy. Nos está advirtiendo de este culto vacío que tenemos que tratar de dejar de Dios
llene con su amor mediante su palabra. Equilibrar los mandamientos de Dios, lo que viene de Él, para cumplirlo plenamente y no solamente aferrarnos a acciones externas, a que los demás me miren, a que sí, me miro muy bonito prestando un servicio al Señor, pero cuando salgo de aquí, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son mis actitudes? Voy allá afuera para darle la mano al que está enfermo, o estar a la par de la justicia denunciando las injusticias, o solamente mi fe es de iglesita, encerradito, de procesioncita, que no está mal, pero nos quedamos solo con eso. ¿Qué denuncia más grande, más fuerte? ¿Qué denuncia la que hoy Jesús hace? Y yo creo que también es para mí advertirme cómo estoy viviendo mi religiosidad. Santiago, el día de hoy, dice que nosotros debemos de ser cumplidores, no solo oidores de la palabra de Dios. Dice Santiago hoy, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. Y esa única palabra es la que puede salvarnos, dice Santiago. ¿Ves? Aquí es donde yo digo, yo necesito que la palabra de Dios me esté inflando constantemente, llenarme de esa palabra, practicándola para poder ser un cristiano equilibrado. No se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Y entonces luego dice, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Esa es la religión pura e intachable, dice Santiago. La que se vive, la que se practica, la que se acciona constantemente. Esa es la verdadera religión. Lo otro es nada y vacío. Es una llanta ponchada. Nos sirve para llevarnos a nuestro destino. Si cada uno de nosotros no se deja llenar por el Espíritu Santo, no se deja llenar por la palabra, por los mandamientos de Dios, practicándolo, entonces no podremos llegar a la meta, como dice hoy Santiago, nuestra misma y propia salvación. Nos quedaremos en el camino. Sí, tal vez hasta rezando, viniendo a misa, sí, pero nos podemos quedar en el camino. Celebrando misa, me puedo quedar en el camino. Porque de práctica no hay. Entonces, el Señor nos invita a llenarnos de su amor mediante la palabra que nos dará sabiduría y practicándola constantemente. Veamos, para terminar, un perfil de un cristiano inflamado de amor de Dios con la palabra y con la práctica. Ya les dije, una llanta bien llena de aire, buen desempeño, así dicen, ¿verdad? Un cristiano con un culto lleno, con un cristianismo y una religión verdadera, puede llegar a su fin. Pero también, cuando va en el camino,
puede vivir lo que hoy nos dice el Salmo 14, al que hemos respondido: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y entonces viene el perfil de aquel culto verdadero, de aquel culto lleno, de aquella religiosidad tal como la quiere Dios. Proceder honradamente, obrar con justicia, ser sincero en sus palabras. ¡Wow! Y con su alarde en la lengua, alarde en el pecho, y con su lengua a nadie desprestigia. Es andar lleno de Dios, que no hace mal a su prójimo, que no difama al vecino, el que honra a los que temen a Dios, el que presta sin usura, el que no acepta soborno. Toma policillita 500 pesos, ojo, no acepta soborno ni da soborno. Ese es agradable a los ojos de Dios. Esto es andar inflamado, inflado por Dios. Permitir que Dios sea cercano a nosotros, que Dios sea el que nos indique qué es una obra o una norma humana ritualista y qué es el mandamiento de Dios que yo debo cumplir. Ahí está, ese término medio, ese término extraordinario. Por eso pidámosle a Dios, por nuestras comunidades, por nuestro cristianismo y por nuestra religión, para que sea pura e intachable a los ojos de Dios, y que no vivamos un culto vacío, hueco y sin nada, sino más bien que agrademos a Dios con nuestras obras.